En la historia bíblica que vamos a estudiar en esta tarde, vamos a identificar dos hermanas. Las vamos a identificar ahí. Y estas dos hermanas, una de ellas se llama incredulidad y la otra se llama necedad. Estas dos hermanas, a través de la historia, han hecho daño, como ustedes no tienen idea, al pueblo de Dios. Y lo siguen haciendo, por supuesto. La incredulidad y la necedad es lo que más afecta en la vida del hombre. Y esperaría que hoy, en esta tarde, al finalizar, usted las despida de su vida. No les dé más oportunidad a la incredulidad y a la necedad. Porque eso muchas veces es lo que no nos permite, primero, creer y segundo, crecer, espiritualmente hablando. Esas dos sí que nos hacen mucho daño. Pero vayamos a la Biblia, en el libro de Números, tenemos el capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 3 nada más, aunque esta noche vamos a estar estudiando los capítulos 13 y 14. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que hables a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que nos ubiques en lo que tú quieres que nosotros nos ubiquemos, Señor. Y que esta noche demos un paso hacia adelante, Señor, dejando atrás la incredulidad y la necedad que muchas veces nos afectan espiritualmente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios, como hemos leído, ordenó a Moisés que enviara 12 príncipes. O sea, Dios le pidió que enviara lo mejor de cada una de las tribus. Indudablemente era el primogénito de cada uno de los 12 patriarcas que estaban allí. Y los envió a una tarea específica. Y lo puse entre comillas para que la tarea específica nos quede bastante clara. Dice la Escritura, literalmente, reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. La orden era específica, la orden era muy clara, reconocer la tierra que yo doy a los hijos de Israel. O sea, ya estaba dado lo que estaba Dios entregándoles. El problema principal es cuando dudamos. Pero el punto central de la orden que dio Moisés para que los enviara, ese no meritaba ninguna duda, no meritaba ninguna discusión. Pero la duda de las promesas de Dios, cuando las cuestionamos, en ese momento, hermanos, estamos minando nuestra fe.
Y como veremos en el estudio, eso fue precisamente lo que sucedió. Y muchos, en la mayor parte de las ocasiones, primero, no le creemos a Dios. Y segundo, no estamos dispuestos a guardar sus mandamientos. Pero para los hijos de Dios, las promesas ahí están, para que nos apropiemos de ellas. Solo debemos obedecer. Mire, en la Biblia hay entre 3,000 a 8,000 promesas. Ahí, así está de sencillo. Entre 3,000 a 8,000 promesas va a encontrar usted en la Biblia que son para usted y son para mí. Solo tenemos que apropiarnos de ellas. El problema es que no le queremos creer a Dios y no queremos guardar sus mandamientos. Esa es la realidad. Ellos estaban a las puertas de la tierra prometida, apenas en el segundo año. Veamos el mapa donde estaban ellos. No traje con qué señalar, ni traje el palo de la escoba, se me olvidó. Pero ellos estaban exactamente donde dice Cades Barnea. Fíjese bien, en 2 años ellos habían recorrido desde Egipto. ¿Qué les pasó? Desde Egipto llegaron al Sinaí, del Sinaí caminaron allá. Estaban en la frontera. Estaban en la frontera ya para pasar. Ahí quédate porque no lo voy a tener todo el tiempo. Estaban en la frontera, estaban ya para pasar. Entonces el Señor les dijo, vayan y reconozcan la tierra. No dijo que yo les daré. Dijo, revísenlo y dice que yo les doy. Hasta ahí estamos. De ahí para allá. La historia registra, mire todas esas vueltecitas, de ahí de Cades Barnea. Miren las vueltecitas hasta que llegan allá y cuando pasan el Jordán llegan a Jericó, a conquistar Jericó, pero para que eso sucediera pasaron 38 años. Lo que les quería hacer notar es que estaban a las puertas de la tierra prometida. Y lo que el Señor les dice, vayan, reconozcan la tierra que yo les doy. Dale. Ese era lo principal que ellos tenían que hacer, pero en las misiones hay propósitos secundarios, hay objetivos secundarios. ¿Para qué era necesario cumplir con los objetivos secundarios? Bueno, para planificar el trabajo a realizar al entrar a poseer la tierra. No era para decidir si entraban o no entraban, nada que ver. Lo que Él les mandó es, miren, ustedes van a ir y les voy a decir lo que van a hacer. Porque cuando entremos, debemos de saber a lo que vamos. Es decir, por ejemplo, tenemos un evento. Como iglesia tenemos que recibir a unos patrocinadores del CDI. Previo a que ellos vengan, ha habido una planificación por parte de Compasión Internacional para hacer los contactos y que todo camine de la mejor forma. Pero viene la facilitadora, habla con la directora y luego venimos nosotros y planificamos el trabajo que vamos a hacer cuando ellos vengan. Van a haber una diversidad de actividades, pero nosotros no vamos a inventarnos las actividades hasta el momento que ellos aparezcan. Las actividades las tenemos que tener debidamente programadas. Bueno, ¿qué tareas les dejó? Primero, observar la tierra como era. En segundo lugar, qué pueblos las estaban habitando. En tercer lugar, si esos pueblos eran fuertes o eran débiles. Cuarto lugar, si eran pocos o eran numerosos. Quinto, si la tierra estaba habitada.
y si esa tierra que estaba habitada era buena o era mala. Sexto, que si las ciudades habitadas, ¿cómo era? Si vivían en campamentos o tenían edificaciones. Séptimo, si el terreno era fértil o el terreno era estéril. Octavo, si habían árboles o no habían árboles. Y por último les dijo, traigan una muestra de los frutos que en ella encuentren. Claras están ahí. ¿Que dónde están? Ahí están. Lo que tienen que hacer es leer, pero no ahorita. Ya en su casa hacen eso. Al regresar, ellos traían como muestra unos racimos de uva. Háganse la idea. Pero estos racimos tuvieron que colocarlos en una vara. Y los traían entre dos, es decir, venía Moisés, ¿verdad? Venía Josué y venían cargando los racimos. Les pregunto, ¿cómo creen que eran esos racimos de uva? Hermosos, grandes. Además, habían granadas y habían higos, que honestamente les digo, los he visto, porque yo estuve allí. Y vi las granadas más grandes que ustedes no pueden imaginarse. Solo en ese lugar las he encontrado. Enormes. Por cierto, preparan unos licuados riquísimos de esas granadas. Y los higos, no digamos. Ellos, después de reconocer la tierra, por 40 días, porque ese fue el tiempo que ellos se tardaron reconociendo la tierra, dijeron, sí, efectivamente, es la tierra que fluye leche y miel, tal como Jehová se los había dicho. Ahora, antes de pasar a la parte negativa de esta historia y a las lecciones del capítulo 13 y 14 que vamos a extraer, quiero hacer notar que las 9 tareas que los 2 espías tuvieron que realizar, esto se convierte en un manual o en un modelo que nos permite conocer el lugar en el cual debemos instalar una misión. Esto es importante para quienes están en el seminario o aquellos hermanos que están interesados en abrir una misión. Hermanos del seminario, pongan atención, porque el manual para establecer una misión está aquí en la palabra de Dios, allí está dado, no es que lo vamos a inventar. Y esto es importante para quienes están interesados en hacerlo. El detalle a realizar es lo mínimo que nosotros deberíamos conocer antes de ir a conquistar un lugar para Cristo. ¿Qué lugar? Puede ser una colonia, puede ser una ciudad, puede ser un cantón, puede ser un pueblo, cualquier lugar. Esto se hace tanto a nivel local como a nivel internacional. Recuerdo, cuando mi hijo se estaba preparando para irse al Medio Oriente, primero fue preparado aquí y en el exterior. Y segundo, tuvieron que desarrollar, si no me equivoco, 1 o 2 viajes al lugar donde ellos allí iban a ir como misioneros. El Señor nos manda a nosotros a esa tierra, a conquistar esa tierra que para nosotros en ese momento se convierte en la tierra prometida. Y el Señor, si el Señor nos manda, solo tenemos que ir y conquistarla y tomarla por fe. Volvamos al ejemplo. Volvamos a ese ejemplo del cual yo les estoy hablando. Estamos hablando, el primero era observar la tierra. Si usted va a instalar una misión, tiene que ir a reconocer primero el lugar. ¿Qué pueblos la habitan? ¿Qué pueblos están cerca? ¿Cuáles son? Usted tiene que reconocerlo.
si son fuertes o son débiles, o sea, cómo son comercialmente, cómo se mueve allí en las cosas. Si son pocos o son numerosos, es decir, hemos ido muchas veces a instalar una misión, no les voy a dar el ejemplo, pero está por aquí a unos 20 kilómetros de aquí que se instaló una en una colonia. Entonces allí las personas no eran muchas, eran pocas y además de eso, una gran cantidad de iglesias alrededor y la cantidad de habitantes era menor. Entonces esa parte quizás la obviaron, no la tomaron en cuenta. Si la tierra está habitada, es buena o es mala. Si hay, qué tipo de edificaciones hay. Si el terreno es fértil o es estéril. ¿Por qué? Porque dependiendo de si es fuerte o es estéril, así es la economía de esas personas. Son más necesitadas. O sea, si hay árboles o no. Entonces, este se convierte en el manual excelente para que nosotros vayamos a hacer el reconocimiento. Todo eso está allí. En los versículos del 18 al 20, pero les ruego que por favor vayan a leer a su casa, hermano Brizuela, en su casa lee. Ahorita estamos en otra cosa. 18 al 20 lo va a encontrar. En el versículo 30 encontramos lo siguiente. Hoy sí, vaya la lectura. Entonces Caleb estaba súper entusiasmado, mire allí. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos ya y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros somos que ellos. Caleb estaba entusiasmadísimo. Decía que lo tomaran ya, porque esa era la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Veamos el 31 al 33. Mire lo que pasó. Mas los varones que subieron con él dijeron, los 10 restantes, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros éramos como langostas. Y eso fue este es el comienzo del error, hermano. La incredulidad. No eran ellos los que iban a conquistar. Era Jehová de los ejércitos quien iba delante de ellos. Ellos se vieron como que eran grillos. Y esa es la mentalidad de ellos. Mentalidad de grillos. Las langostas son los grillos. Esa es la mentalidad. Cuando nosotros tenemos mentalidad de mosquito, no, hombre, y con una palmadita nos van a acabar. Pues sí, pues. No, no puede ser. Si no hubiesen sido tan incrédulos, hubiesen dicho que si bien eran grandes a quienes se enfrentarían, más grande era el Dios que iba delante de ellos. Esa era su mentalidad. Y esto ocurre muchas veces, hermanos, con nuestros problemas, con nuestras enfermedades y con nuestras dificultades. Nosotros consideramos que nuestros problemas, nuestras enfermedades y nuestras dificultades son gigantes difíciles de vencer. No se deje vencer, hermano, no se deje vencer. Y a pesar de eso, los que son cristianos, a veces los que son, muchas veces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? O que para Dios no hay nada imposible. Pero lo cierto es que solo lo decimos del diente al labio, no lo creemos. Hermano, créalo. El primer punto es creer, pero lo decimos como que somos loritos, como periquitos.
Así ese sí lo podemos, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando viene la enfermedad, pero cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, estamos de rodillas allí que no sabemos qué hacer. Ellos habían visto hasta ese momento todo lo que Dios había hecho. Y aún así estaban actuando de esa manera. Hermanos, nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en muchas de las personas que nos testifican de que sus problemas no eran tan grandes como Dios. Dios es más grande que sus problemas. Pero negamos nosotros nuestra fe, ponemos en evidencia nuestra falta de fe. Y principalmente, les digo esto, muchas veces por no obedecer sus mandamientos. Primero por no creer y segundo por no obedecer. Entonces, claro, como sabemos que andamos mal, que andamos chuecos, entonces decimos no me va a escuchar. Pero no queremos enderezar nuestros caminos. Si el primer lugar es que hay que creerle. Créale, hermano. No sé cuál es su problema. Créale que Dios se lo puede resolver. Dios lo puede hacer. Pero póngase en orden. Póngase en algo, como decimos. Enderece sus pasos. Créale a Dios. Guarde sus mandamientos. Y le aseguro, la cosa va a ser diferente. La necedad y la incredulidad son dos hermanas que debemos sacar de nuestras vidas, porque impiden las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos mucho más, pero ante esas dos hermanitas que tenemos viviendo en nuestra casa, ¿quién sabe? La necedad y la incredulidad son dos hermanas que pueden impedir que usted entre a la tierra prometida. La necedad y la incredulidad no permite que usted entre a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no quiere creer en el sacrificio de Cristo. No quiere aceptar al Señor Jesucristo. No quiere seguir sus pasos. No lo quiere como su Salvador personal. Probablemente diga que sí, pero en la realidad sus actos dicen todo lo contrario. Entonces usted está siendo necio y además está siendo incrédulo. Y lo anterior se lo voy a probar con el versículo 14. El pueblo se rebeló. Del 1 al 4 del 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, no en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para que nos maten a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mira al extremo que llegaron esto. Es que fueron extremos. En primer lugar, lloraron como niños, mostrando su inmadurez. En segundo lugar, protestaron ante Moisés: ojalá hubiéramos muerto en Egipto. En tercer lugar, acusaron a Jehová de quererlos asesinar a espada por quienes estaban en la tierra prometida. En cuarto lugar, intentaban nombrar un nuevo líder en lugar de Moisés para regresar a Egipto. Y en quinto lugar, que está más adelante, intentaron matar a pedradas a Josué y a Caleb por el informe que estaban dando. Usted dirá: qué bárbaros, malagradecidos. Pero déjeme decirle que cuando nosotros somos inmaduros en la fe,
cuando somos incrédulos, cuando somos necios, aún los que estamos dentro de una congregación, tengamos cuidado de no actuar de esa misma forma. Tengamos cuidado. Miren, es que hay quienes nos quejamos de todo y protestamos de todo, como si fuéramos niños en las congregaciones, en los trabajos, en la casa. En segundo lugar, decimos muchas veces, no, y lo decimos del pastor y de los líderes, no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen, por eso andamos como andamos. En tercer lugar, hasta nos atrevemos a acusar a Dios, porque no hace lo que le pedimos. Acusamos a Dios, es que Dios no me escucha, es que Dios no me quiere, es que Dios me está castigando. Mire, enderece sus pasos. Enderece sus pasos. Deje ya esas moviditas en las que andan. Deje ya eso que la Biblia dice que no es para un hijo de Dios, hombre. Deje ya eso. Esos teléfonos que usted tiene ahí. Esos programas que usted mira. Esos amigos con los cuales usted no los puede dejar. Esa música que a usted le agrada tanto. Esos bailes, ¿va? No, si ustedes lo vieran, los bailes exóticos que bailan algunos hermanos que están aquí. Ustedes no saben. Lástima que no pedí que pusieran ahí uno. No, porque capaz que paran y empiezan. No, pero Dios no nos quiere. Andamos buscando la iglesia perfecta, hermanos. Ese es algo de lo que se sufre y se padece. Y sabe, cuando nosotros empezamos a buscar la iglesia perfecta, si la hallamos, la vamos a ir a arruinar. Nosotros la vamos a ir a arruinar. Era perfecta hasta que nosotros llegamos. Y cuando nosotros andamos de iglesia en iglesia, es una realidad, hermano. Usted ya va camino a Egipto. Eso lo he vivido por muchos años de estar en el Evangelio y les podría contar una cantidad de casos. Y me llegan y me dicen, no, fíjate que hay una iglesia que es bien linda. Y de repente ya no está en esa iglesia bien linda porque encontró otra más linda. ¿Eh? Y de repente, por allá en otro lado. Eso es lo que sucede. Y que nadie se vaya a atrever a hacerlo recapacitar. Porque el que se acerque a tratar de enderezarle, le va a decir, no, es que vos yo. Vos lame botas del pastor. No. En el fondo, estas actitudes en un cristiano es porque no anda bien, hermano. No anda bien. Es incrédulo y es necio. En mayúscula. Es sabio en su propia opinión. Pero vino la sentencia de Dios, 11 y 12 del 14. Aquí viene la sentencia. 11 y 12 les dije, ¿no? Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre más gente más grande y más fuerte que ellos. En pocas palabras, lo que le dijo el Señor, Moisés, este pueblo me lo acabo ya. Y te voy a dar otro.
mejor que este pueblo. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Dios venía de que se le Moisés venía de que se le sublevaran por la comida, venía que se le sublevó María y Aarón, venía porque se le sublevaron por el agua, venía que se le sublevaron. ¿Por qué no se le sublevaron? ¿Y qué creen que hizo Moisés? Ocupó 7 versículos para interceder por todos ellos. ¿Y sabe qué les digo? Búsquenlo en su casa, no aquí. Señor, le dijo, pero es grande en misericordia y tardo para la ira. No te los acabes, le dijo. ¿Qué van a decir en Egipto? Que los fuiste a sacar para venirlos a matar aquí al desierto. Que no pudiste meterlos a la tierra prometida. Van a hablar de ti. Si ya ellos ya no van a estar, es a ti, de ti quien van a dudar, no de ellos. Moisés le tocó las entrañas al Señor. Increíble. Y miren, cuando se sabe hablar al Señor en oración, bueno, que Moisés hablaba cara a cara con él, es otro pisto. Logró que los perdonara. Y en el 20, mire el 20 lo que le dijo. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Los perdonó? ¿Los perdonó? ¿Sí? Pero quiero destacar y volver por la inmadurez, volver a la inmadurez de los necios, de los incrédulos de nuestra congregación. Quiero volver a los incrédulos y necios de nuestras congregaciones. Hermanos, la palabra de Dios en este pasaje y en otro de la vida de Moisés nos enseña los pastores, a los diáconos, a los directivos, a los líderes y a todos los que son maduros en la fe, a que tenemos la responsabilidad de interceder por aquellas ovejas que no son obedientes, que critican el pasto que tienen por estar viendo otros pastos. Están alimentándose en un lugar y están criticando el pasto que tienen, por estar viendo el pasto del vecino. Y sabe que es lo más grave, que cuando llegan, descubren que el pasto del vecino es grama artificial o es un lodazal. O aquellas ovejas que regularmente se están saltando la cerca y se están dañando constantemente. Se saltan la alambrada porque son necios, son rebeldes por su incredulidad. En resumen, debemos interceder, hermanos, en oración por ellos, para que Dios tenga misericordia. La verdad que el ministerio nuestro está fundamentado en el amor, en el perdón, en la intercesión. En eso está fundamentado. Debemos orar por los inconstantes. Debemos orar por los religiosos. Sí, hay unos que solo son religiosos. Debemos orar porque realmente se conviertan y muestren un cambio genuino. Que Cristo les cambie. En el versículo de 22 es de hacer notar que ya eran 10 veces, el 22,
Mire, contadas se las llevaba el Señor. Todos los que vieron mi gloria y mis señales en el 22 que he hecho en Egipto, véanlo, y en el desierto, me han tentado, ¿cuántas dice ahí? Ya 10 veces, y no han oído mi voz. ¿Y usted cuántas lleva? ¿Cuántas veces le ha fallado el Señor? Pregunto. Miren, yo, si me las cuenta, quién sabe. Creo que le gano de esto. ¿Y usted cuántas lleva? Pues ya parémosle. 10 veces. En el Mar Rojo les faltó fe. Cuando vieron que el faraón venía detrás, creyeron que iban a morir. Cuando llegaron al agua en Mará, amarga, protestaron. Se tiró algo y las aguas se endulzaron. Cuando llegaron al desierto, también se quejaron por todo. Cuando les dio el maná, les dijo, no recojan más de lo que van a comer hoy. Fueron a agarrar unas grandes guacaladas y se les engusanó lo que no se comieron. El día de reposo les voy a mandar doble. Agarraron doble, ¿no? Pero al día siguiente no iba a haber comida. Ya tenían que haber recogido. No, al día siguiente andaban buscando todo. O sea, lo tentaron una gran cantidad de veces, le pidieron carne, ya lo vimos en otra parte. O sea, finalmente lo habían tentado. Vino el castigo, versículos 28 y 29. Veamos qué hizo en el 28 y el 29, a mí se me pierde. 28 y 29, dile, yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así iré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ahí está el castigo. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Todos esos no van a entrar a la tierra prometida. Ahí estaba el castigo. Allí estuvo el castigo, allí se acabó toda la bulla, señores. Y ¿saben qué fue lo que hicieron? Cuando oyeron el castigo, se arrepintieron. Pero ya era tarde. E intentaron ir a conquistar la tierra prometida. No a tomarla, intentaron ir a conquistarla. Pero ni Moisés, ni el arca, ni Dios dieron un paso para ir con ellos. ¿Y saben qué fue lo que pasó? ¿Saben qué fue lo que pasó? Si no fue Moisés, si no fue el arca y no fue Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Fueron derrotados. Porque sin Dios estamos derrotados, hermano. Sin Dios no hay forma. Sin Dios no tenemos nada, hermano. ¿Cuál es la lección de esta noche? Que esas dos hermanas, que esas dos hermanitas que están allí en usted y quizás en mí, la incredulidad y la necedad deben quedar fuera de nuestras vidas. Porque nos están haciendo daño. Si usted no ha llegado a los pies de Cristo Jesús, aún, es porque la incredulidad no le permite llegar ahí. No quiere creer. Y la necedad también está. Porque usted está dando cosas contra el aguijón, como le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando era Saulo. Así es que
La lección es, saquemos la incredulidad y la necedad para permitir que Dios nos bendiga. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a ser diferentes, Señor, para que podamos recibir todo lo que tú quieres darnos. La verdad es que tú quieres darnos mucho más, como ha sido siempre. Nos das más de lo que necesitamos, pero aún quieres darnos mucho más. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde está, solo levante la mano y la baja de inmediato. Quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón aún? ¿Habrá alguien que esta noche dice, Señor, sí, hoy sí, me decido a recibirte, a que cambies mi vida y a llevar ese tesoro en mi corazón a mi hogar para que también lo cambie? ¿Habrá alguien? Padre, te damos gracias porque tú nos hablas en cada una de las ocasiones en que venimos para escuchar tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se ponen de pie? Vamos a cantar una alabanza para despedirnos. No se olviden de saludar a quienes vinieron por primera vez. 2, 3. Amén. Vamos a despedirnos con una alabanza, hermanos. Vamos a cantar Bendito Jesús. Vamos con sus palmas, con su voz. Bendito Jesús, puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo es Jesús, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, eres libre corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito Jesús, puedo escuchar tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, mi fuente de amor, eres aire, eres sol, eres libre corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Vamos a decir una vez más.
Vamos con su voz fuerte. Mi deseo. Mi deseo. Mi momento. Vamos todos. La alegría. Eres mi fuente de amor. Eres el amigo del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Vamos a decir la última vez así con su voz fuerte. Terminamos así. Mi deseo eres tú, mi momento, alegría contigo, bendito Jesús. Eres mi fuente de amor, eres aire, tú eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. La última vez, bendito amor, cántele a él. Bendito amor de mi Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.